Sí. Amén. Hermanos, estamos en Génesis capítulo 45, 46, para conectarnos con el 7. Y si ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo, hermanos, sobre cómo el corazón de Jacob decide ir a ver a su amado en Egipto después de todo lo que ha sucedido con la familia. Para los que han estado en los diferentes estudios, y podemos darnos cuenta, hermanos, uno de los propósitos de él es ver por última vez a su hijo y partir ya con agradecimiento a Dios, porque ve a su hijo amado, ve al hijo que ha amado, y porque vemos que el corazón de este padre, pues de alguna manera ve la integridad del muchacho, pero también podemos notar, hermanos, esa confianza que él tiene en poner todo proyecto en las manos de Dios. Y cuando Dios se le revela para que vaya tranquilo a Egipto, vaya con su hijo, y Dios le dice que va a regresar años después su pueblo, pero que su hijo le va a dar la bendición de cerrarle los ojos. Cuando vemos nosotros cómo esta escena va ya él gozoso, tranquilo, es lo que siempre el Señor puede llevarnos a la reflexión, que en el corazón de su hijo José era siempre ver a su familia en paz, en amor, en unidad, ver a la familia que sea una familia que puedan perdonar, que sea una familia que puedan de alguna manera reconciliarse y aceptar sus errores que cada quien ha cometido. Y el propósito de él siempre es llevar a la unidad de la familia para que juntos exalten el bendito nombre de Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, lo que acá sucede, entonces nosotros podemos ver grandes verdades a la luz de la palabra del Señor. Si esto había en el corazón de José, unir a la familia, demostró perdón, demostró amor, demostró de que él no llevaba rencor, ira contra sus hermanos, ni aun con todo lo que le hicieron. El auténtico amor, hermanos, siempre perdona. El auténtico amor, ni por más que su hermano, su padre, su hermano en la fe, o un anciano, un joven le haga daño, siempre está dispuesto a perdonar. Que si bien es cierto que lastima, que si bien es cierto que hace daño, pero el creyente tiene que aprender a amar y tiene que aprender a perdonar, llevar y buscar la unidad de la familia para que aprendan a estar en comunión, en paz, en coinonía, en reconciliación, que esto es la forma como termina el encuentro de José con sus hermanos y el mensaje para que vayan a traer a su padre. Y ahora que su padre decide ir a ver con gozo, con alegría, ver a su amado hijo, el hijo que tanto anhelaba y deseaba, nos debe de hacer reflexión, hermanos, que estos dos sentir que hay en el corazón del hijo y del padre, o sea, de José y de Jacob, es lo que hay en el corazón de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo siempre nos lleva a la reflexión, hermanos, de que nosotros debemos de buscar la paz, debemos de vivir en amor, debemos de vivir dispuestos a perdonar lo que nos hace daño, ya sea nuestro vecino, padre, madre, hermano o hermano en la fe. Debemos de estar dispuestos para eso, porque estamos llamados para poder vivir en comunión y en unidad y en paz. Pero pasando esta escena, podemos nosotros notar, mis queridos hermanos, que aún en los hechos y emprendimientos que parecen más gratos, nosotros al ver ir a Jacob para Egipto, debemos de aprender ciertas verdades. Debemos siempre de buscar el consejo
la ayuda y la bendición del Señor. Cuando él parte hacia Egipto, si hay algo que él hace es que siempre está en comunión con Dios, está en relación con Dios. Y nosotros podemos ver que lo que él busca es el consejo, lo que él busca es la ayuda, lo que él busca es la bendición del Dios de los ejércitos. Cuando nosotros vemos esta actitud de Jacob, nosotros podemos aprender grandes lecciones, aunque él ya era viejo, aunque él ya era de avanzada de edad, aunque él tenía una comunión fuerte con Dios, aunque él en su flaqueza había aprendido mucho de Dios, se había corregido mucho para poder depender más de Dios, ser quebrantado más por su palabra, esperar la ayuda y la corrección de Dios. Esto lo demostró Jacob en su propia vida y por eso buscaba el consejo y la ayuda y la bendición del Señor por todo su peregrinaje que él había pasado en vida propia. Esto demuestra humildad, demuestra sumisión, demuestra quebrantamiento, demuestra de que nosotros, ni por más años de edad que tengamos, ni por más sabios que seamos, ha de haber algo pequeño, grande o mediano que ofendemos a veces y tenemos que meditar cada día si no le hicimos daño a alguien que está contra la palabra de Dios. Pero no agarrarla a la reversa, no tomarlo a la reversa. En el sentir, mis hermanos, de que nosotros a veces le damos la razón al hermano, a la hermana, o al débil en la fe, o al carnal en la fe, con su flaqueza y su forma de pensar que no concuerda con la Biblia, su forma de creer que no concuerda con la Biblia, y nosotros les decimos que así están bien y van caminando bien con Dios. Pensar de esa manera, querer quedar bien con todo mundo por no amar a Dios, sino amar su verdad, no amar su palabra, no amar sus mandamientos, no ser guiados con la palabra de Dios, hermano, tristemente eso es ser hipócrita. Porque no somos llamados para agradar a los hombres, ni siquiera somos llamados para agradar a la iglesia, somos llamados para glorificar a Dios a través de su palabra. Cuando nosotros aprendamos esta gran verdad, vamos a darnos cuenta, hermanos, que podemos crecer para ser quebrantados por la palabra de Dios. Podemos nosotros depender de nuestro Señor confiando que la sabiduría de Él es perfecta, que su palabra es perfecta. Atender sus mandamientos y haber recibido las prendas de su amor en el pacto, otra experiencia que tenía Jacob. Tenemos la esperanza de su presencia y la paz que confiere cuando nosotros somos pueblo de Dios, cuando nosotros somos amados del Señor. La manera en que nosotros podemos amar al prójimo es que es cierto que podemos amarlos con todos sus defectos, con todas sus traiciones, podemos amarlos con todas sus creencias que no concuerdan con la Biblia, pero nunca compartir con lo que es desagradable delante de Dios, porque el perfecto amor siempre va a exaltar la verdad de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces vemos estas grandes verdades en la vida de José, en la vida de Jacob. Antes de partir a Egipto, pide la dirección del Señor con consejo, con ayuda, con bendiciones, para que sus mandamientos, la sabiduría de Dios, sea el que esté sobresaliendo dentro de su vida. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, podemos entonces ver que las prendas de su amor en el pacto son santos. Las prendas de su amor en sus mandamientos son perfectos. Tenemos entonces la esperanza de su presencia y de su paz que nos confiere como pueblo únicamente por la fe en Jesucristo, por la fe en su promesa, por la fe en su palabra, por la fe en que Génesis 3:15 estaba prometiendo que iban a ser hijos aquellos que iban a ser creyentes en Dios con la promesa de que Jesucristo venía a morir en la cruz de Génesis 3:15. Y que esto pasó
a Abel, a Enos, después podemos ver a Noé, después a Abraham, después a Isaac, ahora Jacob, y ahora ya como familia grande, podemos nosotros llegar ya a una familia un poco más grande que cuando empezó Abraham, Isaac y Jacob, que pasaron muchos años y que la familia no era una multitud todavía. Mis hermanos, en todos nuestros cambios debemos acordarnos de nuestra salida de este mundo. Es la otra verdad que hay en el cuadro de la experiencia de la vida de Jacob. Él en sus palabras dice, bueno, antes de que yo muera, tengo ahora el privilegio de ver a mi amado antes de partir de este mundo. Cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, nada puede animarnos a no temer mal alguno, salvo la presencia del Dios Altísimo. Esto quiere decir, hermanos, que en cada cambio debemos recordar que nuestra salida en este mundo puede suceder en algún minuto, en algún segundo, en alguna hora, algún mes. Es posible que algunos ya no lleguen esta Navidad o el año nuevo o el siguiente año. Es posible que algunos partan con el Señor a mediados de año y nosotros lo podemos ver con lo que hemos vivido en nuestra propia congregación. Nadie creía que iba a partir la hermana Martita, la presencia de Dios. Nadie iba a creer que iba a partir a la presencia de Dios el hermano Samuelito. Pero de un rato a otro vienen las sorpresas. Y entonces, en todos nuestros cambios debemos prepararnos acordándonos de nuestra salida de este mundo que pronto puede ocurrir. Cuando nosotros vemos esta realidad, cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte, hermanos, no debemos de temer mal alguno, porque su presencia está con nosotros. Su amor es real en nosotros. Sus mandamientos nos quebranta para ver dónde están nuestros defectos, para poder agradarle día tras día y pedirle que Dios obre en nuestras vidas. Por eso, la única manera de ver cómo Dios obra en nuestra mente para aquellos quienes ya son maduros espiritualmente, es que la palabra de Dios dice que los frutos de la fe, cuando nosotros vemos en relación cómo la palabra describe la palabra fe y cómo los frutos del Espíritu Santo están en relación a la fe, podemos ver entonces que los frutos del Espíritu Santo en conexión con la fe nos dice de que es paz, es amor, es gozo, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque de seguro hay algo de fruto en la vida del creyente. Es posible que el creyente no sea perfecto, le pide a Dios que no ofenda tanto a su Señor, a su Dios, como a su prójimo, como a su esposo, esposa, o a sus hijos, o a sus nietos, pero es posible que algo ha de haber ocurrido que no estuvo en el orden de Dios. Pero el hecho de ser de fe, que le suplica a Dios que obre en su vida, que lo guíe, que lo libre del mal, que no lo deje caer en tentación, es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando dentro de él, porque los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la presencia de Cristo en la vida del creyente es real. Ama la palabra, le gusta la palabra de Dios, sabe que no es el todo, ni es el mejor sabio del mundo, sabe de que depende de los mandamientos, los preceptos, los principios de la palabra de Dios, y cuando está la palabra de Dios en acción, meditándose, aprendiéndose, él sabe que se está alimentando de la palabra de Dios. Ella sabe que la palabra de Dios lo está quebrantando. Él o ella sabe de que Dios está obrando en su vida, porque es lo que nos hace reconfortar para caminar en fe, porque tarde o temprano nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, para esta gran realidad, prepararnos para nuestra salida de este mundo, que nadie tiene en sus manos su vida, nadie. Nadie se puede ir un minuto más ni un minuto menos antes de lo que los designios de Dios ha
determinado para cada hijo de él o cada hija de él. Y entonces prepararnos para la salida de este mundo debe de ser de aprendizaje, tal y como lo confiesa Jacob. Antes de que yo parta con el Señor, tengo el privilegio de ver a mi hijo amado en quien he amado tanto, este muchacho que me dio alegría, me dio gozo, me dio bendición, siendo un muchacho ejemplar, ahora que vive todavía, está en Egipto, yo voy. Y mis hermanos, así como el hijo perdonó a sus hermanos, perdonó todas las flaquezas, toda la maldición, todo lo sucio que había en la mente y en el corazón de sus hermanos, su hijo los perdonó, va a llamar a su padre quiere estar con el hijo, ese núcleo familiar de amor que nos une solo a través de la fe en Jesucristo es lo que debe marcar nuestra vida. Cada uno de nosotros entonces debemos de aprender estas grandes verdades. Si amamos a nuestros hermanos, tenemos que perdonarlos, tenemos que amarlos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a estar de acuerdo con los hermanos cuando hacen algo malo o cuando creen cosas que no están en el orden bíblico. Tenemos la autoridad para apoyar, para ayudarlos, para que vivan en una santa comunión con Dios a través de su bendita palabra, guiados con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, no debemos de temer mal alguno cuando enfrentemos la muerte, porque su presencia, su promesa está con nosotros y está en nosotros. Hermanos, aquí tenemos una lista detallada de la familia de Jacob. Aunque el cumplimiento de las promesas siempre es seguro, sin embargo, tenemos que aprender esta otra gran verdad en este cuadro, que suele ser lento. Noten las promesas que habla la palabra del Señor en relación a su pueblo. Tu descendencia serán como las estrellas, una tierra donde fluye leche y miel. Pero pareciera ser que esto no era una realidad para la vida de Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos, porque ahora marchan para Egipto y están lejos de disfrutar de esa tierra. En lugar de ser una multitud de estrellas, hasta en este momento aproximadamente eran nada más como 70 miembros, más o menos como 215 años ha pasado ya desde Abraham hasta con la escena que estamos viendo acá, 215 años como aproximación, para tener nada más unos 70 descendientes es muy poco. Cuando nosotros vemos entonces de que esta gran lección detalla la familia de Jacob, aunque el cumplimiento de las promesas de Dios es seguro, sin embargo suele ser lento. Y tenemos el problema, mis hermanos, a veces de no tener paciencia, de esperar cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos problemas económicos, cuando problemas, dificultades, queremos que se solucione lo más pronto. Pero el Señor tiene su momento para tratar con nosotros. El Señor tiene su enseñanza para enseñarnos a depender más de Él. Ni aun con la abundancia que puede ver en una familia puede traer maldición. Muchos utilizan el dinero para enviciarse, caer en vicios, caer en el adulterio, en la fornicación, en la drogadicción, en el vino, en cosas que envicia al hombre, ni aún teniendo dinero, y aún los cristianos son tentados. O sea que el dinero no hace feliz a nadie desde la perspectiva bíblica. No cumple el gozo perfecto desde la perspectiva bíblica. Y por eso es que nuestro gozo debe de ser siempre nuestro Señor, siempre sus preceptos, sus mandamientos, su palabra, porque esto sí nos llena, nos da esperanza, nos hace a que nosotros seamos serenos, tranquilos, mientras que pase la tormenta en nuestra vida, sabiendo de que Dios tiene hermosas y mejores promesas para nosotros, más allá de las que vemos en esta tierra. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, nosotros, mis queridos hermanos, aprendemos estas grandes verdades.
Si han pasado 215 años desde que Dios había prometido a Abraham hacer de él una gran nación, según Génesis capítulo 12, versículo 2. Sin embargo, entonces esta rama de su simiente a la cual fue hecha la promesa solamente había aumentado más o menos, como les dije, a 70, de los cuales se conserva esta relación específica para mostrar el poder de Dios para hacer que estos 70 se conviertan en una gran multitud, en una gran nación. Dios no miente, Él va a cumplir su promesa a su tiempo, no a nuestro gusto, no a nuestro capricho, no a nuestra inconformidad, no a nuestra desesperación, sino de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su momento. Hermanos, cuando vemos estos grandes mensajes que tenemos acá en la palabra del Señor, la virtud que debe de tener un creyente en medio de las vicisitudes de la vida cristiana es la paciencia. La virtud de la paciencia debe de distinguir al cristiano para no culpar a Dios, para no culpar a nadie, para no culpar a la iglesia, para no culpar a algún líder, para no culpar al pastor. La virtud de la paciencia debe de sobresalir en la vida del hombre de fe para aprender de la fe de Jacob, de la fe de Isaac, de Abraham, para aprender de la fe de estos hijos de Jacob, para darnos cuenta cómo luce la fe, uno de los hijos de Jacob con mucha integridad, como fue José, para aprender de la fe de Jacob, que aún antes de morir, él le pide sabiduría, consejo a Dios, bendición del Señor, que dependa y que sea quebrantado y guiado con la palabra de Dios. Estas grandes lecciones es lo que nos debe de hacer recapacitar para no caer en carnalidad, no caer en debilidad o querer hacer cosas adelantadas que no son agradables delante de Dios. Y hermanos, Dios está al tanto de nuestras vicisitudes. Si Él le prometió a Abraham que la nación iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, hermanos, el Señor tiene su tiempo, tiene su forma. Este cuadro nos da grandes lecciones. Considero justo hacerle saber al faraón que su familia iba a establecerse en sus dominios. ¿Consideró justo José? Si fuera yo, considero justo hacerle saber al faraón que su familia iba a establecerse en sus dominios. ¿Sería justo que José hablara esto con el faraón? Y si fuera yo, consideraría justo traer a toda la familia y ponerlo en los territorios que le corresponde al faraón. Si otros depositan su confianza en nosotros, no debemos ser tan bajos como para abusar de ellos e imponernos. Pero ¿qué va a hacer José con sus hermanos? Estas interrogantes debe de pasar en nuestra mente para ver dónde está el punto para que Dios sea glorificado y para que Dios sea exaltado, para aprender de que Dios es soberano y que Dios encamina a su pueblo, a sus hijos, más allá de lo que es la lógica humana, porque hay algo sobrenatural que ha sustentado y ha provisto tanto para los paganos como para los hombres de fe. Esto nos debe de ayudar a comprender, mis hermanos, que hubo un tiempo en que ellos se confabularon para deshacerse de él, pero ahora él piensa dónde establecerlos para provecho de ellos, para no hacerles daños, para que no mueran de hambre. Y esto solo nos lleva a una gran verdad que nuestro Señor Jesucristo lo predicó claramente, abiertamente en los evangelios. No tenemos que, mis hermanos, devolver mal por bien, sino tenemos que devolver bien por mal, para que nosotros veamos esta realidad de vida desde cientos de años antes en la vida de José. Nos debe de hacer recapacitar que muchas veces somos tentados para poder vengarnos de los que nos hacen daño y no debe de ser así.
Debe de quedar esto en las manos del Señor, porque el Señor es el que va a tomar la venganza. El Señor es el que va a tratar con el débil, con el carnal, con aquel que piensa en las cosas del reino de Dios, en el sentir violento. Dios es el quien va a intervenir para que nosotros aprendamos a confiar y a depender del Señor. Entonces, estas grandes verdades nos ayudan a pensar, mis hermanos, cómo es la actitud de José. Él tenía todo el derecho para vengarse por todo el daño que le hicieron. Incluso tenía la autoridad para no darles de qué comer, para que muriesen de hambre. Pero en lugar de pagarles mal, les hizo bien. Y esto debe de sobresalir en la vida de muchos cristianos para que la obra de Dios sea fuerte, crezca. Es inevitable el conflicto en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Es inevitable el conflicto en la vida espiritual de una familia. Es inevitable el conflicto en la vida espiritual dentro de una congregación. Si bien es cierto que tenemos que amar a nuestros hermanos, con todos sus defectos o carnalidades o sus falsas creencias, pero siempre hablar con la verdad, decir con la verdad, sin odio y sin resentimiento, para que Dios sea glorificado, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo Dios está obrando en nuestra vida, porque los frutos del Espíritu Santo es paz, amor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando vemos esta verdad que debe de ser lo que hay en el corazón de los auténticos cristianos, quizás algunos estén en un nivel mejor que otros, otros mejor que otros, pero podemos ver que hay algo que está haciendo el Señor dentro de sus vidas. Cuando nosotros podemos ver estas grandes verdades, podemos recordar, quería que ellos vivieran solos en la tierra de Gosén. Y cuando podemos ver esta gran realidad, lo que había en el corazón de José, que había dentro de su corazón, que vivieran, que querían que ellos vivieran solos, solitos en la tierra de Gosén, porque podemos ver en la geografía dónde estaba Gosén, en los territorios de los egipcios, que estaba en la dirección, algo cercano a la Canaán, donde Dios les había dado la promesa. Estaba en esa dirección. Y la otra verdad que podemos ver acá es que los pastores eran una abominación para los egipcios. Y cuando nosotros vemos que José ya había estado dentro de este mundo egipcio, ya los conocía, conocía su idolatría, conocía su hechicería, conocía su abominación, lo que no les gustaba. Entonces José de alguna manera pues pensó en todo esto para ponerlos en esa dirección hacia la Canaán, para que pudieran ellos ver de lejos lo que realmente es Egipto, porque él tuvo el privilegio de poder tenerlos más cerca de los egipcios, poner a sus hermanos en altos puestos, pero él de alguna manera lo evitó, no avergonzándose del trabajo de sus hermanos, del trabajo de su amado padre. Son pastores de rebaños, son pastores de ovejas, ellos pastorean vacas, ellos tienen ganado. Él no se avergonzó al dar testimonio delante del faraón para poder recordarnos a nosotros que a veces nosotros los cristianos somos mediocres en no querer testificar de lo que en realidad es nuestro oficio espiritual para predicar de Cristo a aquellos quienes odian el evangelio. Hermanos, podemos nosotros aprender de estas grandes verdades, de las enseñanzas de José, de las enseñanzas de su padre, que ni aún llegan ante el faraón y no se avergüenzan de lo que es sus quehaceres, de lo que es su oficio, para hacernos recordar a nosotros que debemos testificar con la verdad ante el mundo del faraón, ante el mundo de los egipcios, ante el mundo de los paganos, ante el mundo de los idólatras, ante el mundo que no aman a Dios, ante el mundo que aquellos que odian los mandamientos de Dios. Tenemos que hablar con la verdad.
Y cuando nosotros vemos todo lo que acá sucede, podemos ver nosotros, hermanos, que José estaba pensando en el mejor bienestar para su familia, evitando conflictos, evitando contaminarse lo más pronto posible, sabiendo que iba a llegar el momento en que esto podía suceder, pero en lo que estaba en su alcance, él estaba tomando la mejor estrategia para el bien de su pueblo, para no morir de hambre, pero también para no contagiarse espiritualmente lo más pronto, porque el mundo tienta, el mundo contagia, el mundo presenta tipos de sabiduría que parecen tan dulces a los seres humanos, pero que en realidad no glorifican al Dios Altísimo. Mis hermanos, con estos cuadros y escenas que hay aquí, yo espero en Dios que nosotros aprendamos a hablar con la verdad en el mundo del faraón, en el mundo que odia a Dios, que odia su palabra, en el mundo que no le interesa la palabra de Dios. Mantener una relación con Dios, hermanos, a través de la fe en Cristo es orar, es meditar en su palabra, es tener esos frutos del Espíritu Santo, gozo, amor, templanza, mansedumbre, para demostrar crecimiento, para gloria y honra de Dios Padre, confiando que el Señor tiene plan específico para nuestra vida y estar preparándonos que podemos partir de este mundo en cualquier momento y no hay nada agradable delante de Dios que nosotros nos preparemos para dejar este mundo, porque vamos a un mundo mucho mejor que da gloria y honra a Dios Padre, así como lo testifican los hombres de fe, tanto Abraham como Isaac como Jacob, y ahora con José y sus hermanos dando testimonio con la verdad ante el faraón. Que vive el Señor, que el Señor está con su pueblo. El Señor va a bendecirlos y protegerlos si ellos no se olvidan de su Creador y de su Señor y de sus mandamientos y preceptos para que Él sea glorificado. Si vemos todo lo que hay en el corazón de Jacob y de José para el bien de sus hermanos, de sus hijos, de sus nietos, bisnietos o tataranietos, eso debe de arder en nuestro corazón antes de partir al otro mundo, para que la palabra de Dios se abunde en nosotros, para que el Espíritu Santo nos quebrante para gloria y honra de Dios Padre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.